brilla fuerte en mi corazón. Dios es mi guía, en mi salvación. Si caigo levanto, en su amor confío. Él me da fuerza, luz en mi camino. Reflexiones cristianas, amor y esperanza en cada canción. Él es mi razón. La prueba de nuestra fe. Bueno, según lo que dice las Escrituras, podríamos hablar por un lado de muchas cosas que tienen que ver con la fe. La fe es convicción, es certeza, no solamente en la existencia de Dios, también es convicción y certeza en las cosas que salieron de la boca de Dios y que Dios inspiró a esos hombres para que escribieran, a fin de que no solamente en su época, sino también en todas las épocas hasta el fin, nosotros tengamos registro de las cosas que Dios quiere, no solamente que sepamos, quiere que las aprendamos, quiere que las comprendamos y que las pongamos en práctica. Y estas son instrucciones que Dios nos ha dejado para que mientras estamos en este mundo, sepamos que cada una de las circunstancias que podamos vivir son circunstancias que podemos aprovechar para trabajar en nuestra vida, en nuestros corazones, lógicamente en colaboración con el Espíritu Santo, pero también teniendo una disposición de obedecer, de rendirnos a la palabra de Dios. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Qué importante es no solamente prestar atención a lo que está escrito, sino obedecer lo que está escrito. Es ahí donde funciona. Y hablamos en términos de creyentes, ¿no? Estamos en el camino del Señor, hemos recibido a Jesús, hemos aceptado su obra, hemos aceptado que Él es Dios que se hizo hombre para venir y pagar nuestra deuda, o sea, por causa de los pecados, y en estos términos que estamos hablando, ¿no? Entonces, es importante saber que las instrucciones de Dios están justamente para orientarnos, porque el deseo profundo de Dios es que nos vaya bien, y no hay manera que nos vaya bien, si no es por medio de la obediencia a su palabra. Y su palabra nos está diciendo en esta ocasión que tengamos por el gozo más grande cuando nos encontremos, no en una prueba, ni en dos, habla de diversas pruebas. Mi pregunta es, ¿quién puede evitar pasar por momentos difíciles, por momentos duros, de conflictos, de oposición, de personas y circunstancias que se levantan en nuestra contra? ¿Quién puede evitar estas cosas? Nadie las puede evitar. Y de hecho, aunque suene duro decirlo, a veces ni Dios, ni Él que tiene el poder para hacerlo, las evita. Más bien Él las torna para bien. Y lo que Él trata de enseñarnos es justamente eso, que entendamos que las circunstancias no necesitan ser quitadas para que nos vaya bien. Él usa todo. Es más, la palabra lo dice de esta manera, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando hay diversas pruebas en nuestra vida, nosotros debemos de entender y de saber que todas estas pruebas son utilizadas para nuestro beneficio.
Y Santiago, un entendido en esto, está diciendo, ténganlo por sumo gozo. Y dice la razón, el por qué tenemos que gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ahora, yo quiero hablar de pruebas que pueden ser duras y difíciles, que a veces nos quitan el habla, el apetito, el sueño, como pueden ser los conflictos matrimoniales, familiares, con los hijos, con el cónyuge, la falta de trabajo, la crisis económica, y ahí podríamos meter un sinfín de cosas que nos quitan el habla, el sueño, el ánimo, la risa, el gozo, la paz, circunstancias que a nadie le gusta pasar. Y como seres humanos que somos, lo que tendemos a desear y a hacer es o que se vaya la prueba o que desaparezca este tiempo. Pero no queremos pasar por ahí. Nadie normalmente quiere pasar por momentos difíciles. Pero la palabra, porque no es Santiago el que nos lo está diciendo de su propio corazón, nos lo está diciendo bajo inspiración, lógicamente también basado en su propia experiencia. Un hombre, como todos los discípulos que pasaron por momentos de persecución, donde por causa de la palabra de Dios los perseguían y tenían que huir de una ciudad a otra en ocasiones. Algunos abandonaron sus hogares, sus tierras, sus recursos para vivir, como es la alimentación, su propio hogar, el sustento, el abrigo. Tuvieron que abandonarlo todo y huir porque de ello dependían sus propias vidas. O sea, que nos está hablando bajo inspiración, pero también por experiencia que muchos hermanos han tenido a lo largo de la era del cristianismo. Y nos está diciendo a cualquier hermano, a cualquier persona de cualquier época, tengan por gran alegría cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sea cual sea una, sean diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La pregunta es, ¿me tengo que gozar porque se va a producir en mí paciencia a través de la incomodidad, del dolor, de la aflicción? ¿No hay otra manera de que se produzca paciencia en mí? Puede haberla. Hoy no vamos a entrar en eso. Pero una de las formas, de las maneras en las que se produce paciencia en el creyente es a través de las diversas pruebas. Y tan necesaria es la paciencia como para que yo me goce que a través de las pruebas se va a producir en mí esta paciencia. Pero no solamente paciencia, sino dice, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Dicho de otra manera, que la prueba de mi fe, de la que no puedo huir, no hay forma de huir de la prueba de mi fe, sino en un momento o en otro voy a ser probado. Y si estoy durante años en este mundo siendo creyente en Jesucristo, no va a ser solamente una prueba en un momento dado. Voy a tener pruebas esporádicas, pruebas que van a producir en mí paciencia, a fin de que sea perfecto y cabal. O sea, que cada día me parezca más a Jesucristo. Recordemos que nosotros estamos en un proceso. Y la Biblia dice en otras partes, ahí de las Escrituras, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hay una obra continua y que Dios quiere completar y que en ocasiones van a tener que ser usadas las aflicciones, las pruebas, como dice el apóstol Santiago. Y no podemos huir de aquello que, aunque sea incómodo, doloroso, al final lo que va a producir en nosotros es perfección, cabalidad, paciencia. Y la paciencia, recordemos que Jesucristo en ocasiones habló de ella, pero hubo una ocasión hablando de los principios de dolores, donde Él explica y expresa los sucesos que van a ocurrir en este mundo, como hambres, terremotos, hambres, rumores de guerra, etcétera, falsedades en cuanto a la doctrina, o sea, falsos profetas, falsos maestros, etcétera.
Y él dice esta palabra respecto a la paciencia, dice, pero por vuestra paciencia o con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, el que sea paciente ganará su alma. Aquí entra, en cuanto a la paciencia, el resistir todas estas cosas. En el ámbito espiritual y también en el ámbito físico, cuando viene el hambre, los terremotos, cuando vienen las guerras, los rumores de guerra, el terror de la gente, el mantenernos firmes. ¿Qué es lo que va a hacer que nos mantengamos firmes? Por nuestra paciencia. O sea, el resistir todas estas cosas de tal manera que no hagan mella en mi vida y me desvíe de la verdad, me desvíe de la fe verdadera. Tan necesaria es la fe que Dios la colocó como un ingrediente para nuestra salvación. Por medio de la fe en Jesucristo es que somos salvos. Y nuestra fe tiene que ser probada para que madure, para que crezca, para que no haya nada, ningún hueco, ninguna ventana, ninguna puerta en mi vida que se pueda abrir a algo que me desvíe de Dios. Y para eso es necesaria la paciencia. Para eso es necesaria la prueba, que es la que produce paciencia. Debemos de alimentarnos día a día de la palabra de Dios, de su presencia, viniendo a Él en oración, buscándolo, estando tiempos en silencio delante de Él, escuchando a ver qué tiene Él que decir o mostrar, o qué es lo que Él quiere hacer. Quizás no nos dice palabras ni nos muestra imágenes, pero ministra nuestras vidas. Recuerden que con quien más pasamos tiempo, se nos va a pegar sus cosas, se nos va a pegar su carácter, su forma de hablar, cosas de esa persona. Si pasamos mucho tiempo con Dios, se nos van a pegar lo que tiene que ver con lo divino, su carácter. Dios nos va a ministrar, Dios va a tratar con nuestras vidas. Y es necesario que pasemos tiempo con Él, en su palabra y en oración. Y que cuando venga el momento de la prueba, por dura que sea, que hay muchas que son duras, y algunas nos vienen y nunca habíamos imaginado o pensado que podíamos pasar por un momento semejante. Lo escuchábamos que le pasaba a otros, pero lejos lo veíamos de nosotros, hasta que llegó el día. Y ahora nos toca cruzarlo, y lo podemos cruzar de la mejor manera, confiando en el Señor, sabiendo que estoy en sus manos y que Él no va a permitir más allá de lo que está planeado por Él. Y que lo que Él va a permitir no es ni para hundirme, ni para producirme dolor, sencillamente para que haya un sufrimiento en mi vida, sino que Él va a usar todas esas cosas para producir en mí mayor paciencia de la que tengo. Y que no hay otra manera de que se produzca en mí, sino por justamente esta circunstancia. No hay nada que pueda venir en nuestra vida. De hecho, no hay un pelo que caiga de nuestras propias cabezas, a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite es porque tiene un buen fin, tiene un propósito. Y tenemos que entrar en esta dinámica, en esta confianza. Estamos en sus manos. Y Dios va a completar su obra. A veces va a ser doloroso y en otras ocasiones no. Lo importante es que seamos entendidos. Por eso Santiago sigue diciendo, si te falta sabiduría, pídesela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Dicho de otra manera, si no sabes qué hacer en ese momento, dile a Dios cómo tienes que hacer en este momento. ¿Cuáles son los pasos a dar? O si tan solo hay que estarse quieto y esperar en el Señor y sencillamente orar, buscarlo y no dar pasos en cuanto a las circunstancias que nos están ocurriendo. Hay momentos donde Dios nos dice, da un paso hacia adelante, haz tal y cual cosa. Hay otros momentos donde el Señor nos dice, espera en mí sencillamente, sigue orando, sigue esperando, yo haré lo que tengo que hacer. ¿Cómo sabemos en qué momento estamos? Pues apliquemos sus palabras, su consejo. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios,
el cual da, no de cualquier manera, abundantemente y sin hacer reproche a nadie. Es más, Dios quiere no solamente darnos sabiduría, quiere hacernos sabios. Y nosotros somos los que tenemos en nuestro tejado, en nuestra mano, el que esa sabiduría nos alcance. ¿Cómo? Apliquemos sus principios. Pídala a Dios. Pero, ¿cómo hay que pedirla? El mismo Santiago nos lo dice. Pero pida con fe, no dudando. Porque si duda, es como el hombre que es llevado de un lado para otro. No. No se piense que el que es así va a recibir cosa alguna del Señor. Cuando pida, pide con fe. Pide sabiendo que lo que Dios dice en su palabra es ciertísimo. O sea, si Dios dice que da abundantemente y sin reproche, es que da abundantemente y sin reproche. Entonces la duda no debe de tener cabida. Porque la duda justamente nos lleva a ser inconstantes, hombres de doble ánimo. Hoy estoy en la euforia de la fe, creo, no hay impedimentos en cuanto a mi confianza en el Señor y a su palabra, y mañana estoy dudando todo lo que ayer creí. Ese es el hombre inconstante. ¿Y a qué me lleva eso? Un día caminar por fe, otro día caminar incredulidad. No piense el que actúa de esta manera, dice Santiago, que recibirá cosa alguna del Señor. Pide con confianza en el mismo Dios que creemos hoy, con firmeza, con certeza, bajo convicción. Es el mismo Dios en el que mañana, si me dejo llevar por las circunstancias, me va a costar confiar. Es el mismo Dios, Él no cambia. Si Él dice algo, Él es firme y no titubea. Si Él dice que me da sabiduría porque la necesito para pasar por momentos de diversas pruebas, para saber los pasos o no, o los pasos que no debo de dar en este momento, Él me va a dar todo lo que necesite. Y me lo va a dar no de cualquier manera, en abundancia. Termino con esto. Confía en el Señor. Él es digno de confianza. No es un hombre el que nos ha prometido, ni es un hombre el que nos sostiene. Es el que creó el cielo y la tierra. Es nuestro Dios, quien nos creó y también quien nos salvó, quien nos hizo nacer de nuevo para una herencia incorruptible, reservada en los cielos para nosotros. Pero mientras estemos en este mundo, hay pruebas, hay aflicciones. Pero no nos aflijamos por las aflicciones, porque las aflicciones, todas por las que tengamos que pasar, tienen fecha de caducidad. Pero la gloria que Dios tiene reservada para nosotros en este mundo y en el venidero, eso no va a caducar nunca, eso es eternamente y para siempre. Animémonos con estas palabras y con esta esperanza que el Señor quiere que mantengamos firme. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te guíe en todos y cada uno de los pasos que tienes que dar. La luz brilla fuerte en mi corazón. Dios es mi guía, en mi salvación. Si caigo, levanto, en su amor confío. Él me da fuerza, luz en mi camino. Reflexiones cristianas, amor y esperanza en cada canción. Él es mi razón. En momentos de duda, Él me sostiene. Su voz me guía, mi fe mantiene. La vida es un viaje, con Él a mi lado. Nunca estoy solo, siempre iluminado. Sus palabras son vida, consuelo y paz.
esperanza que nunca se irá. Reflexiones cristianas, amor y esperanza en cada canción. Él es mi razón. En momentos de duda, Él me sostiene. Su voz me guía, mi fe mantiene. En momentos de duda, Él me sostiene, su voz me guía, mi fe mantiene. Sus momentos de duda, Él me sostiene, su voz me guía.